Si pueden abrir sus Biblias, nos encontramos en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5. Si necesita una Biblia, levanten la mano, les prestamos una. Importante leer la palabra. Mateo capítulo 5, ya dije, es el Sermón del Monte, es lo que hemos estado estudiando. También le podemos decir las bienaventuranzas. Y es la quinta parte de nuestro estudio aquí. ¿Ya están todos en Mateo 5? Comenzando aquí en el versículo 1 dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. El versículo 12 nos dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Señor, le damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias por su amor y su misericordia. Gracias, Señor, que usted nos amó tanto que dio su vida en la cruz por nuestros pecados, Señor. Ahora existe el perdón de pecados, Señor, en la obra de amor que usted hizo en esa cruz. Dio su vida, murió, fue enterrado y al tercer día, de acuerdo a las Escrituras, resucitó. Y así como usted vive, su deseo es que también nosotros tengamos vida y vida eterna, vida en abundancia. Señor, gracias le damos por nuestra salvación. Pero también sabemos, Señor, que es su voluntad que nadie se pierda. Pedimos por la salvación de todo aquel que no cree. Señor, quizás hay alguien aquí con nosotros en esta mañana o están escuchando sobre el internet. Pedimos que su Espíritu Santo, Señor, les hable. Ya los tiene aquí, Señor. Es su voluntad, Señor, que ellos se encuentran entre nosotros. Nada más es cuestión de responder, reconocer que son pecadores en necesidad de salvación, Señor. Y usted es el único Salvador. Le damos gracias por esta salvación. También pedimos, Señor, por los servicios en inglés. Pastor Víctor, que va a dar el servicio allá. Pedimos por Pastor Mando en Tecate, la obra ahí, esté con ellos en este día. También pedimos, Señor, por tu vuelta en Cristo, en Manadero, Pastor Martín, Pastor Jerry Brown, acá en Paris, y Pastor Rubén en Landers. Todas estas congregaciones, Señor, que se encuentran predicando, enseñando su palabra, Señor. Pedimos que su voluntad se cumpla. También pedimos por las iglesias alrededor de nosotros, pidiendo que esté con ellos, Señor, en este día. Señor, gracias por su amor. Gracias le damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor. Seguimos en nuestro estudio del Evangelio de Mateo y ya lo dije, estamos estudiando el Sermón del Monte, las bienaventuranzas, y entramos al quinto estudio. Ya lo cubrimos la primera vez por alto, vimos los 12 versículos, pero es importante ir viendo cada versículo y irnos más profundo porque contiene mucho. Donde nos vamos a enfocar en este día es Mateo 5:6. El versículo 6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ahora, Jesús nunca dijo que la persona, el que caminara de acuerdo a esta manera, será salvo. No es lo que ha dicho, no es la enseñanza, pero lo que sí podemos entender es que todo aquel que recibe a Jesús como Señor y Salvador, ellos
van a caminar de acuerdo a su enseñanza. Y este mensaje, como vimos, es para el discípulo. Todo aquel que primeramente tiene una relación con Cristo Jesús. No es para el incrédulo, es para el creyente. Bienaventurados, ya vimos esta palabra. El énfasis ahora sí les diría que es, ya creo que muchos de nosotros ya la sabemos, la vamos a seguir repitiendo. ¿Por qué? Porque esta palabra griega makarios significa feliz, dichoso, bendecido. Literalmente significa muy feliz, muy feliz. Y entendemos que makarios es una felicidad interior, profunda. Un sentido profundo y genuino de bienaventuranza, de felicidad, una felicidad que el mundo no te puede ofrecer. No puede ser producido o reproducido por el mundo. Existen muchas cosas por qué estar felices en el mundo, pero son eventos, actividades, y eso es en el exterior, no es en el interior. Así que no se produce externamente cuando habla de esta felicidad. Amén. Pero ponte a pensar, con lo que acabo de decir, todo el mundo quiere ser feliz. Todo el mundo. Buscan la felicidad. Pero el problema del hombre es que verdaderamente desperdicia su energía y sus mayores esfuerzos buscando la felicidad, y te voy a decir en esta manera, en todos los lugares equivocados. Anhelan profundamente tener o encontrar la felicidad, pero en buscarla en los lugares errados siempre quedan insatisfechos. Muchas personas, quizás algunos, aún de nosotros aquí que estamos en esta mañana, se encuentran en esta situación. Te digo, tu alma está hambrienta y tu corazón sediento. Tiene un anhelo insaciable y frecuentemente sientes que algo te falta. Hay un hueco. No lo he podido llenar. Quiero ser feliz. No estoy feliz. Pero a la referencia, eso es exterior. Lo interior es lo que en realidad cuenta. Ponte a pensar. Fíjate. La idea es como una persona que tiene una gran hambre. Gran hambre. Su deseo por querer comer es evidente a todos. Hasta han llegado ahora tienen un mal genio, una mala actitud, porque tienen hambre. La hambre, ¿no? Y jugamos y decimos, esto es enojambre, ¿no? Ya se molestó, está enojado, tiene hambre, quiere comer. No, pues hay ensalada. ¿En serio? No, yo quiero un bistec, quiero frijoles, quiero tortillas, ¿no? Pero muchos de nosotros llegamos a punto, hay veces que verdaderamente tenemos una hambre. Nos da hambre. Y no me hables en este momento porque no he comido. ¿No? Se molesta, ¿no? Tener esa gran hambre. Que me puedo comer hasta un elefante ahorita, ¿no? Pero fíjate, la persona busca saciarse comiéndose una hoja de papel. ¿Qué? Una hoja de papel, ¿no? Papel con sal, papel con pimienta, papel con plancha, ¿no? Papel relleno, papel con chile y limón. No. Ahora quizás una persona estuviera satisfecha por un momento, pero en realidad no es un verdadero alimento. La persona no recibe los nutrientes necesarios para sostenerlo. Y yo creo que a este punto han de estar preguntando ahorita, pues ¿a dónde va con esta idea el pastor, no? Comiendo papel. Pero mi punto es este. Este ejemplo, te voy a decir, es muy similar a cómo los hombres y mujeres buscan saciar su anhelo por ser feliz. Buscan saciarlo en muchas diferentes maneras, simplemente con la buena opinión,
de los demás, con una perfecta familia, en tener gran éxitos y diferentes tipos de logros de escuela, trabajo, carrera. Y luego otros con alcohol, drogas, sexo, con entretenimiento, con relaciones, amistades. Pero te voy a decir que ninguna fue hecha para saciar los anhelos del alma. Nada de eso puede traer satisfacción al alma. Por más que el hombre busque la felicidad en estas cosas, entre más se entregue a estas cosas, nunca obtiene esa profunda, plena, duradera felicidad que tanto anhela. Necesitamos entender que ninguna de estas cosas son comida para el alma. Nada de eso es comida para el alma. Ni tanto el papel es para el cuerpo. No hay satisfacción. Por eso Mateo 5:6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces fíjate, Jesús en decir bienaventurado es aquel cuya hambre y sed por la justicia. No está diciendo el Señor Jesús que si vivimos por estas normas que vemos en el Sermón del Monte vamos a experimentar bienaventuranza. Estaremos contentos. Todo el sermón, fíjate, del monte se presenta con una promesa de bienaventuranza, felicidad, satisfacción del interior profundo. Uno puede ser muy feliz, muy feliz. Hemos visto que era una forma de pensar muy diferente, totalmente opuesta a la norma del día. Hasta podemos decir que lo que viene siendo es el carácter de Cristo en nosotros, porque Él ahora vive en nosotros. Pero ¿qué significa tener hambre y sed de justicia? Pues tenemos que preguntar qué es hambre y sed, ¿verdad? Sabemos qué es hambre y sed. Creo que todos sabemos que el cuerpo necesita alimentación, pero tenemos que reconocer que también el alma necesita alimentarse. Y yo creo que todos hemos tenido hambre y sed en nuestras vidas. Pero ¿cuántos han llegado o han estado en peligro de morir si no encuentran pronto comida o agua? Esta es la diferencia aquí. No nomás está hablando de sufrir una verdadera hambre y sed, pero que se están muriendo de hambre y sed. Ya estamos en esa condición. Hambre y sed se refiere a la esfera del deseo, es decir, deseo ferviente, desear intensamente, anhelar, añorar o apetecer. Tener ese, que ya me anda, ¿no? Enojambre. Bienaventurados los que desean y anhelan la santidad de vida, la misericordia, la pureza y la paz. Pero tenemos que tomar en cuenta que el Señor Jesús dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. No dijo bienaventurados los que hacen justicia. Fíjate, es la gran diferencia, porque muchos dicen: no, pero es que tienes... No, eso viene después. Lo dicen los próximos versículos, pero eso es ya ponerlo en práctica. Pero aquí vemos que está hablando del deseo. Del deseo. Comienza con el deseo. La santidad verdadera surge de un intenso deseo que es hambre y sed. De estas cosas no se practica la santidad en tener un sentido o en hacer un compromiso, porque muchos, te voy a decir, nadie será realmente misericordioso, puro, pacífico, solo porque es lo que deben de hacer. ¿Ven? Es imposible. Es lo que debo de hacer. Y ponte a pensar, esa es una descripción de los fariseos. Es lo que ellos hacían. Ellos ponían la máscara de hipocresía. Querían todo lo de afuera que se mirara bien bonito, pintado, y que todo estaba en orden. Pero era el interior de uno.
Sus acciones eran una cosa, pero sus corazones estaban podridos y corrompidos. Corrupción ahí. Hambre es desear ardientemente, significa tener deseo ferviente, desear intensamente, anhelar, añorar y tener ese apetito. La palabra habla. Un bebé, el bebé, cuando tiene hambre, ¿qué hace? Pues llora, ¿no? Quiere. Uno comienza para nosotros como bebés. Debemos de tener ese deseo. Y esto habla de la palabra de Dios. 1 Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Y luego cuando uno que sufre de hambre, ponte a pensar en el ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos dio en Mateo 4:1-3. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Una gran hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces vemos esta hambre y verdaderamente el gran deseo. 40 días y 40 noches es mucho tiempo. Es al punto que uno está a lo máximo, lo más débil que puedes estar. Y es cuando vino el enemigo a tentar. Sed es el entendimiento de tener una sed exagerada. Tanto como en Lucas 16:22-24, se los leo en la Nueva Traducción Viviente, dice, con el tiempo el hombre pobre murió y los ángeles lo llevaron a estar con Abraham. El hombre rico también murió y fue enterrado y su alma fue al lugar de los muertos. Allí en medio del tormento vio a Abraham a lejos con Lázaro junto a él, y el hombre rico gritó, Padre Abraham, ten piedad, envíame a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Estoy en angustia en estas llamas. Fíjate la gran sed ahí. Es cuando uno sufre por la sed. Salmo 42:1-2 dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fíjate, entonces es tener esta hambre y sed. Entendemos que este es un principio fundamental, el deseo intenso por la justicia. Pero antes de ver y traerle definición a la palabra justicia, tenemos que ver que hay dos modos de tener hambre y sed. Porque te voy a decir, uno puede tener hambre por lo que el mundo ofrece, como las cosas materiales, en vez de la palabra de Dios. Lucas 8:14 dice, la que cayó entre espinos, hablando de la palabra de Dios, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por las afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Porque cayó la palabra de Dios. Y hay personas así que oyen la palabra de Dios, pero ¿dónde está cayendo? Las riquezas. 1 Timoteo 6:9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Fíjate el hambre dónde está. El poder o el poder político. Fíjate, Jesús negó que le dieran esta posición, pero ¿cuántas personas no lo harían o no lo han hecho? Juan 6:15 dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Se alejó de allí porque querían ponerlo como rey y no era el tiempo propio. Panes y peces, cuando la alimentación de los 5,000.
Juan 6:26, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis. Fíjate, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Te vienes a arrimar a mí, ¿por qué? Porque quiere las bendiciones de Dios. ¿En serio? Fíjate, aún Jesús, porque te has saciado con el pan, ahí te saciaste. Y la mayoría de las personas hoy en día tienen hambre y sed, te voy a decir, de las mismas cosas. De toda clase de cosas materiales, placeres y poder político, comercial y o religioso. Esa es una hambre que les nace. Así que podemos ver que uno puede tener hambre por las cosas en lo físico. Esto es lo que el mundo nos ofrece. Pero el resultado es que nunca van a estar satisfechos con aún lo mejor que el mundo te puede dar. Y lo único que te va a dejar es frustrado, frustración, el hueco. ¿Por qué? Porque esa alma todavía tiene hambre. Tener hambre por lo que Dios nos ofrece es muy diferente. Aquí vemos unos ejemplos de aquellos que tuvieron hambre y sed de justicia. Voltea conmigo, vamos a ver la mujer cananea. Vamos ahí en Mateo capítulo 15. Fíjate lo que dice en Mateo 15, 21 al 28. Mateo 15, comenzando en el versículo 21, habla de esta mujer cananea. Fíjate, dice, saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió. No le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Fíjate, ella los va siguiendo. Ellos ya se cansaron de ella. No. Despídela. Nos está molestando. Da voces tras nosotros. Él respondió. Dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Fíjate. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Fíjate el hambre que ella tenía. Cristo vino primero para el judío y después para el gentil. En esa orden. Por eso fue la razón que dijo esto. Pero la tomó en cuenta porque ella, su fe la movió. Porque tenía esa hambre de saciar algo interno. Una gran hambre y necesidad. Jesús alaba la grande fe de esta mujer cananea. Gran fe. Y luego vemos el ejemplo de la mujer pecadora. Voltea conmigo, vamos a Lucas 7, 36 al 50. Lucas 7. Aquí vemos este ejemplo. Comenzando ahí en el versículo 36 dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí,
si fuera profeta, conociera quién y qué clase de mujer es la que le toca que es pecadora. Fíjate, él ya la reconoce por quien es. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondió Simón, dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los han enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdonó poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Aquí vemos ese gran anhelo adentro de ella. Fíjate, hay tantos ejemplos. Los casos de conversión de 3,000 personas en el libro de Hechos. Fue en el día de Pentecostés que 3,000 personas obedecieron al Evangelio, el mismo día en que oyeron. Hechos 2, 37 al 41 dice así: al oír esto, se conmovieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense, cada uno de vosotros, en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el perdón del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ellos tenían hambre y sed de justicia. Respondieron al mensaje. Vemos que recibieron su palabra. Entonces creyeron y luego se bautizaron. Fue confirmando ¿qué? Su acción. Yo creo en el Señor Jesucristo. Soy obediente y lo voy a seguir. Pero tenían esa hambre de sed y justicia. El carcelero, su familia en Hechos 16, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos y a Dios, y los presos lo oían. Ellos alabando, adorando a Dios. En Hechos 16, 33 al 34, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y regocijó con toda su casa de haber creído a Dios, fíjate. Porque tenían hambre y sed de justicia. Estos y otros ejemplos demuestran mucha hambre y sed de justicia. Oyendo el Evangelio, creyeron, arrepentidos de sus pecados, confesando a Cristo y luego siendo bautizados. Sin tardar. Obediencia inmediatamente. ¿Por qué? Porque ese corazón tiene hambre y sed de justicia. Está dentro de nosotros el alma. Y muchos buscan satisfacerse y encontrar felicidad en todo lo errado. El apóstol Pablo también demostró que tenía mucha hambre y sed de justicia.
Lo demostró a través de su vida, tanto como en sus escritos, Filipenses 3, 7 al 8. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como perdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Todo esto es basura. Todo lo que el mundo me ofrece es basura. Nada nos podemos llevar. Nada. Fíjate, aquí vemos, este es el camino de un cristiano sano. Fíjate, él o ella nunca tienen suficiente de Dios, de su justicia. Él o ella siempre tienen hambre de Él y de su justicia. Siempre. Me encantan los tacos estilo Tijuana, ¿no? No sé por qué, pero bueno. Tengo esa hambre física. Tengo ese deseo. A veces me pongo a pensar y se me hace agua la boca, ¿no? Pero es lo mismo en lo espiritual. Así debe de ser. Todos bien sabemos que vamos a cenar al llegar a la casa, después del trabajo. Quizás tu esposa, tu mamá, si no estás casado, pero bueno. Ella te va a tener unos buenos chiles rellenos ahí bien sabrosos. Tortillas hechas a mano, ¿no? Un quesito fresco y unos frijolitos. Y, ¿no? Ya nos dio hambre, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si tus amigos, tus compas te invitan a comer unos tacos antes de llegar a la casa? Y dices, bueno, solo me voy a comer uno para no perder el apetito, para no quedar mal con mi esposa, ¿no? Y a la mera hora ya son 6, ¿no? Ya te comiste 6 tacos. ¿Qué pasa con la hambre cuando te sientas a cenar en la casa? ¿Qué pasó? Te estás esforzando. Ay. No, por no quedar mal. Para que no se vaya a enterar que me fui a comer tacos, ¿no? No le puedes decir, no tengo hambre. ¿Qué comiste? No. No importa lo que hagas en ese momento, ya no vas a tener hambre. Porque ya estás bien lleno. No. Te comes un bocado y ya estás hasta el copete. No, ya no. Me voy a hacer ejercicio, brincar el chicote, ¿no? Hasta puedes orar, pedirle al Señor que te dé hambre para que no vayas a quedar mal en la casa. Señor, ayúdame. Pero te puedo decir que es muy probable que ni a través de la oración vas a tener hambre, porque estás lleno. Los 6 tacos ya te cayeron como un ladrillo. Y te voy a decir, esto es exactamente lo que nos puede pasar a cada uno de nosotros. No tenemos hambre y sed de justicia porque nos estamos llenando con tacos ¿de qué? ¿De papel? ¿Lo que nos ofrece el mundo? Fíjate, nos esforzamos tanto por el trabajo, por la comida o el vestido que nos quita el hambre. Nos quita el hambre. Escucha lo que voy a decir. Nos llenamos tanto con lo que el mundo nos ofrece a través de la televisión, el internet, el teléfono, el radio, revistas, periódicos en otros tiempos, ¿no? Pero nuestro apetito por la justicia se va. Porque te estás llenando con todo lo demás. No haces tiempo para alimentarte en lo espiritual. Una vez más, estas cosas en sí no son malas, pero no sacian el alma. No hay satisfacción en ellas. Fíjate, Jesús
Después, en el Sermón del Monte, dice estas palabras en Mateo 6, 31 al 33. Fíjate lo que dice, Mateo 6, 31 al 33. Dice, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Ahí lo dice. Porque uno anda aquí correteando. Ay, ¿qué vamos a comer, no? ¿Qué vamos a tomar? ¿Qué nos vamos a poner? Versículo 32 dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. El versículo 33, si lo debemos subrayar en nuestra Biblia, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Fíjate. Entonces nos está dando la solución. Buscad primero el reino de Dios. Ay, no, pero es que la renta. Ay, no, pero es que el trabajo. Buscad primero a Dios. El reino de Dios. Ay, es que no puedo venir, es que esto. Buscad primero el reino de Dios y su justicia. ¿Estás perdiendo el apetito? ¿Por qué? ¿Estás perdiendo el hambre y sed de justicia? ¿Por qué? Versículo 6 nos dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ahora sí, la palabra justicia, literalmente, estar en el derecho, o lo opuesto es, injustos estamos en el mal. Ahora, Jesús está hablando primero de dos usos de esta palabra. El primero es la justicia posicional, hambre de salvación, de ser justificado. Justificado como si aún nunca hubiera pecado. Romanos 4, 2 al 5. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Somos justificados por fe. ¿En creer en qué? Creer el Evangelio, creer que Cristo murió en la cruz por mis pecados, que fue enterrado y ha resucitado. Creer en Él. Soy pecador, lo necesito. Justificación. Es lo que viene ahí. Es la primera definición de justificación o de justicia. Segunda es la justicia práctica. Hambre de santificación, de ser apartados por el uso exclusivo de Dios. Nuestro Señor Jesús usa la palabra justicia 7 veces en el Sermón del Monte. Pero aquí, fíjate en el versículo 20, Mateo 5:20, nos dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Porque los fariseos daban esa apariencia de piedad, pero uno es justificado, una vez más, hablando del interior. Lo que Jesús ha hecho por mí. Somos justificados. Ellos miraban y los fariseos y los escribas se ponían muy altos. Dice que santos. Jesús nos dice que nuestra justicia debe de superar los escribas y de los fariseos. Y lo vamos a ver en más detalle cuando lleguemos allí en nuestro estudio. Ahora, si lo gustan leer de antemano Mateo 5, 21 al 48 a su tiempo. Pero puedes ver que nos queda en claro que cuando nuestro Señor Jesús usa la palabra justicia, se refiere a la santidad o rectitud de la vida.
Mateo 6:1 dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. Eso ya es ego, es lo que los fariseos y los saduceos hacían. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. ¿No? Llegamos a la iglesia, ¿cuántas veces no venimos bien agarrados del chongo y llegan y entran por las puertas? Ay hermano, ay hermana, no. Luego. Tenemos que arrimar al Señor. Él quiere cambiar el interior. Pero vemos claramente que justicia se refiere a santidad de vida. Jesús nos advierte que nos cuidemos en ser santos. No ponernos la máscara de hipocresía, de santidad delante de los hombres con el fin de ¿qué? De impresionarlos. Ya llegué, no, ya bien santito, ya hasta lo traigo ahí, ¿no? En serio, y ella está diciendo, ¿quién es este? No, ¿en serio? Pero fíjate, nuestra piedad es vista por Dios y eso debe de ser lo suficiente. Ahí es donde verdaderamente cuenta. Así que Jesús nos está hablando de una vida, de uno que hace lo correcto, especialmente cuando nadie está viendo. Una vida que anhela parecerse o reflejar a Él, a Jesús. Es el hambre y la sed de Dios que nos debe de llevar a una vida vivida conforme a la voluntad de Dios. Podemos decir una vida recta. Nosotros tenemos que examinar nuestra vida espiritual. Evaluar cuáles cosas nos están afectando el apetito por la justicia del reino de Dios. Puede ser que sea algo como la comida, el vestido o el trabajo, el entretenimiento, ¿no? Podemos decir los eventos, actividades o amistades. Existen tantas cosas que nos pueden afectar, te puedo decir que nos pueden robar del apetito, del hambre por la verdadera comida. Hay tanto. No, pero es que la familia se va a juntar el domingo. ¿Por qué se tienen que juntar el domingo en la mañana? ¿No deben estar en la iglesia? Mejor tráetelos. Hay tanto que nos puede robar de ese anhelo. Quizás, te voy a decir, quizás es tiempo de examinar y ponerte a dieta, cortar esas cosas. Es de buscar primero el reino de Dios y su justicia. Y es el mismo Dios que nos puede dar hambre y sed de justicia. Te voy a decir, el resultado es la bendición de la satisfacción. Fíjate el versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán ¿qué? Saciados. Ellos serán saciados. Les he dicho este dicho, ¿no? Hasta hay calcomanías en ciertos carros o troques de lujo, ¿no? El que muere con los más juguetes gana. ¿Gana qué? Nada te puedes llevar. Pero fíjate, esta es la actitud de la persona en el mundo. Están acumulando juguetes, disfrutando de todo lo que el mundo les puede ofrecer. Pero si has tomado ese camino o estás en ese camino, nunca hallaremos reposo. Y siempre vas a estar buscando algo más, algo mejor, algo que me falta. No estoy contento. Todavía me falta. Solo son los que tienen hambre y sed de justicia que serán saciados.
Saciados, fíjate, significa alimentar o engordar ganando. Término que se deriva de la palabra para forraje o hierba. Marcos 6:39 dice así: y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Es lo que Jesús hace. Ven, recóstate aquí. Va a haber satisfacción. La hierba verde nos da la idea de una satisfacción completa. ¿Por qué? Porque viene de Jesús. Se trata de algo que no podemos hacer nosotros mismos. Dios es el que tiene que saciarnos. Mateo 7:7 al 11 dice así: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que su hijo le pide pan y le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Ponte a pensar. ¿Buscamos lo que el mundo nos ofrece o lo mejor que el Señor nos puede dar? Porque te voy a decir, cuando Él nos da, va a satisfacer. Juan 4:13 al 14. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿De cuál agua escoges? ¿Por cuál tienes sed? Juan 7:37 al 38. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Nosotros no podemos hacernos justos. Pero fíjate, lo que podemos hacer, o más bien dicho, podemos deshacernos de estas cosas que nos quitan el apetito de la justicia. Esta bendición de estar saciados no viene por nuestra justicia, sino porque queremos ser justos. Queremos alcanzar la justicia de Dios, y solo es por medio del único camino que Él proveyó, Cristo Jesús. Por lo que Él hizo, dio su vida en la cruz por nosotros. Te pregunto en esta mañana, ¿estás cansado con la vanidad de este mundo? ¿Que siempre quedas vacío? ¿No has encontrado la verdadera satisfacción? ¿Andas buscando la felicidad y la satisfacción en todas las partes? Y después de tiempo, vuelves a lo mismo. Jesús nos está diciendo en esta mañana: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Les digo que este sermón es mucho más profundo, mucho más. La aplicación aquí está media larga, no cierren sus Biblias. Tomen nota y en realidad hay que pensar sobre esto. El primer punto es: dichosos, felices, son los que tienen hambre y sed de justicia, no de las cosas del mundo, sino de las cosas de Dios. 2, la bendición es que ellos serán saciados, sus deseos serán satisfechos. 3, solamente Dios puede saciar el alma hambrienta. Solo Dios puede llenar al hambriento de cosas buenas. Es lo que Lucas 1:53 nos dice. A los hambrientos colmo de bienes,
y a los ricos envío vacíos. Fíjate, colmo de bienes. Y satisfece el alma cansada y saciará a toda alma entristecida. Jeremías 31:25 dice así: porque satisfaré el alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Dios puede hacer esto por nosotros. Pero comienza primeramente, el que no lo conoce, en arrepentiéndote de tu pecado. Invitarlo a ser tu Señor y Salvador, porque reconoces la obra de amor que Él hizo en dar su vida en la cruz. Murió, fue enterrado y ha resucitado. Salvación es para todo aquel que cree, pero es cuestión de creer. Si no has hecho esa decisión, va a haber hermanos y hermanas aquí enfrente en un momento. Arrímate a ellos para que se explique el evangelio y también puedas ser salvo tú. Para nosotros quizás vamos en un camino errado. Quizás nos hemos enfocado y buscando satisfacción en cosas que siempre nos van a dejar vacíos. Esas mismas cosas nos están quitando el apetito que debemos de tener por la justicia. Hambre y sed. Si te encuentras en estas circunstancias, es cuestión de nada más arrimarte al Señor, que te dé una dirección nueva. Amén. Vamos a